sienta que está bien en la familia, que tiene a los hijos bien, que tiene un hermoso matrimonio, que no tiene sobresaltos económicos. Si habré conocido personas en esas mismas condiciones que uno diría, a esta persona no le hace falta nada. Y hablando, me llegaron a decir, aunque pareciera que tengo todo, hay un vacío en el alma, hay un vacío en el corazón. Y ese vacío solamente lo puede llenar la misma presencia de Dios. Qué importante es el gobierno, ¿no? Dios ha establecido autoridades y las autoridades que hay son puestas por Dios, establecidas por Dios. Y Dios ha delegado su autoridad a los hombres. Eso es un misterio muy grande. Es muy grande entender que cualquier persona que está en autoridad ha recibido eso porque Dios se lo ha dado, no es humano eso. Y dice la Biblia ahí en el libro de Romanos, que va a compartir mi hermano, en el capítulo 13, nos explica un poco acerca de las autoridades y nosotros queremos hablar de las autoridades porque siempre estamos hablando a los niños, a los jóvenes o al pueblo, pero no, a mí me encanta el Evangelio porque el Evangelio es para todos. Y entonces, en esta noche, con valor, con confianza, con seguridad de Dios, queremos hablarles a las autoridades y quiera Dios que las autoridades nos estén escuchando y que este video pueda llegar hasta las autoridades también porque Dios habla a través de su palabra. Y dice en la carta que Pablo, el apóstol, le escribió a los romanos, en el capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, y hace una aclaración, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces lo que la Biblia deja bien claro acá, que cualquier persona que esté en autoridad no está en una autoridad ahí por casualidad, está porque alguien la puso en ese lugar. Y ese alguien es nada más y nada menos que Dios. Dice, las autoridades que hay por Dios fueron establecidas. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y pensaba hace unos momentos, ¿cómo sería la realidad del mundo si no hubiera autoridades? Viviríamos, ¿saben en qué? En una total anarquía, donde cada uno hace lo que se le parece, donde cada uno hace lo que piensa que tiene que hacer, lo que piensa que está bien, pero gracias a Dios que hay autoridades para que justamente de esa manera no haya un estado anárquico. Sabemos que el estado anárquico no trae bendición para ningún lado. Amén. También en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, versículo 15 y 16, dice, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. O sea que Dios hace declaraciones claras, concretas, precisas. Él dice que por mí gobiernan. Y es cierto, pensando que la vida la da Dios y las oportunidades en la vida nos las da Dios también. Pero qué bueno es cuando Dios se manifiesta y dice, esto es así. Y me gusta porque Dios no hace sugerencias. Dios determina y marca un camino claro. Y así quiere Dios que seamos también claros y determinantes, porque si estamos seguros que eso es de Dios, bueno, así lo tenemos que tomar conforme a lo que Dios nos habla en su palabra. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra por Dios, porque Dios les permite que lo hagan. Eso es para tener en cuenta. Amén, pastor. Y acá tengo un comentario en mi Biblia que dice, la palabra, hablando de la palabra someterse, como leíamos recién, que Dios nos dice a nosotros, a la población, sométanse a las autoridades. Uno piensa en la autoridad, por ejemplo, con los que somos empleados tenemos nuestras autoridades en el trabajo, pero vamos más bien a hablar hoy a nivel gubernamental, hablando de presidentes, de intendentes, de los diputados, los senadores. Dice sométase, y la palabra es una palabra griega que se empleaba con frecuencia para aludir a la obediencia absoluta de un soldado a sus superiores. Esa es la palabra someterse, cuando debemos obediencia absoluta. Por supuesto, nuestra obediencia, siempre y cuando nosotros los creyentes las tenemos que llevar adelante, siempre y cuando esa obediencia no nos lleve a desobedecer lo que la palabra de Dios dice. Pero mientras que sea para nuestro bien y nuestra integridad moral y espiritual, tenemos que someternos siempre a las autoridades que Dios puso, ya que es para nuestro beneficio.
Amén. Dice también en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, Él muda los tiempos, cambia las edades, quita los reyes y pone los reyes. Él da la sabiduría y la ciencia a los entendidos, revela lo profundo, lo escondido. Dios conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es maravilloso que Dios asegura y nos enseña en su palabra que Él pone reyes y quita reyes. Por eso siempre estamos orando por los reyes, por los gobernantes, porque en definitiva sabemos, por ejemplo, nosotros vivimos, gracias a Dios, en una sana democracia. Y el pueblo ha decidido en las urnas también quién es nuestro gobernante. Y damos gracias a Dios porque tenemos presidente y tenemos un país organizado. Tenemos un marco jurídico y tenemos una vida ordenada. Pero entonces tenemos que pensar que Dios toca el corazón de los pueblos para que los pueblos hallen gracia con los gobernantes. Porque Él dice, Él pone reyes y quita reyes. No es que Dios del cielo viene y pone a uno y quita a otro, pero da una gracia, una capacidad. Por eso dice acá, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Le da la sabiduría al gobernante, le da la ciencia, le da la capacidad de poder hablar, de poderse proyectar una visión para que la gracia de Dios se manifiesta en eso también. Y entonces, bueno, obviamente, como pasó en el Uruguay, que el pueblo decide, como decimos democráticamente, y damos gloria a Dios porque sabemos también que Dios no se equivoca. Entonces, Él pone reyes, Él quita reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y con Él mora la luz. Ahora, como estos, podíamos leer cientos de pasajes de la Biblia, y tenemos ejemplos en la Biblia de reyes piadosos, de reyes buenos y de reyes que fueron terribles. Hay consejos muy sabios en la palabra de Dios. Por ejemplo, el sabio Salomón decía que cuando reinan los justos, la ciudad, el pueblo se alegra, y cuando reinan los impíos, el pueblo gime. Sí, eso está en Proverbios 29. En el versículo 2 dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y otra traducción que me llamó mucho la atención, dice, cuando los justos tienen el poder, el pueblo se alegra. Pero cuando los malvados tienen el poder, el pueblo sufre. Y eso lo vemos. Nosotros no vamos, por supuesto, a entrar en política, a hablar de política en estos momentos, ni de izquierdas, ni de derechas, ni de dictaduras, ni de democracias. Pero qué gran realidad cuando hay una persona que es justa, que ama al pueblo, el pueblo está alegre. Pero cuando quien está gobernando no tiene amor por el pueblo, sino que es una persona malvada, vemos cómo los pueblos comienzan a sentir opresión, cómo los pueblos comienzan, lo que dice acá la palabra de Dios, a gemir. Y Dios compara a los malos gobernantes con leones rugientes y con osos desesperados por comer. Dice Proverbios 28, cual león rugiente y oso agresivo es el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Como un oso, como un león rugiente y como un oso agresivo. Por eso tenemos que orar siempre por nuestras autoridades, para que sean tocados por el poder de Dios y por la palabra de Dios. Amén. En este camino que vamos llevando, y con mi hermano acá, sabemos que tenemos mucho consejo de Dios y tenemos que resumirnos en el tiempo. Este es otro tema que daría para muchos programas. Pero, como decimos, en la Biblia hubieron muchos reyes piadosos y muchos reyes impíos, y se notaba la diferencia. En el libro de Crónicas, para los que leen la Biblia, van a encontrar siempre una lista de muchos reyes, y en su biografía, ahí escrita, lo definían, se definían el piadoso y el impío. El que no conocía al Señor era un rey lleno de orgullo, de soberbia, de pretensión humana, de filosofía, de ciencia, de humanismo, de un montón de cosas. El piadoso que confía en Dios es como aquel David que enfrentó al Goliat. Parece que es chiquito, parece que es muy joven, un montón de cosas, pero sin embargo era piadoso David
y temía a Dios. Y por ejemplo en el Salmo 34 dice, ese rey David, que era el rey de Israel y un rey bendecido, exaltado por Dios, él dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de mis temores. Un rey, un gobernante, una autoridad máxima de un país diciendo que buscaba a Dios para que él le diera victoria sobre los temores, porque el temor le ataca a todos, no importa, como decíamos, si es rico, si es pobre. Dice, los que miraron a Dios fueron alumbrados y nunca fueron avergonzados. Y este versículo que voy a leer ahora me tocó siempre a mí. Miren lo que dice un rey que era de los más ricos de la tierra. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y sigue diciendo una cantidad de consejos, pero me tocó eso, este pobre clamó. ¿Cómo ese rey? No estaba hablando de finanzas, pero estaba hablando de un rey humilde. Estaba hablando de un gobernante que sabía que Dios lo había puesto ahí y que le dio tantas victorias, tantos salmos que escribió, tantos consejos que nos dejó, tantas experiencias tristes también cuando se alejó de Dios, cuando coqueteó con el pecado. Qué mal, cómo sufrió, cómo se angustió, cómo se deprimió. Y así es la vida de los reyes, de los gobernantes también. Y como yo decía, en el libro de Crónicas miramos y la biografía, introducción siempre dice la edad del rey, el tiempo en que gobernó, los años que gobernó y si hizo lo bueno o hizo lo malo. Y entonces dice, hizo lo bueno delante de Jehová o hizo lo malo delante de Jehová. Y ahí veíamos la tragedia aún que cae sobre la nación, que eso es también, como decía vos, Jerónimo, recién, cómo cuando se gobierna mal la tragedia cae sobre la nación como una maldición. Yo lo traigo, lo meto dentro de mi casa. En nuestros hogares, en nuestra familia también hay un gobierno y una autoridad delegada que es el padre, que es la madre. Y hay un orden espiritual también ahí. Pero si la cabeza anda mal, en una empresa pasa lo mismo, en una iglesia pasa lo mismo, en un gobierno pasa lo mismo y en la casa de familia pasa lo mismo. Si ese orden se desalinea, sufren los hijos y eso lo vemos. Cuando los padres andan mal los hijos. Vemos a los niños tristes. Si los veremos acá en la iglesia, que los recibimos con amor, con cariño, los servimos, los atendemos, les predicamos, les servimos como en el comedor, lo que sea, las meriendas. Pero el niño que tiene problemas en su casa se nota, porque ya se lo ve triste, frustrado, amargado. Y así es como un escalafón desde arriba hacia abajo. Qué importante es que nuestras autoridades estén conociendo a Dios, estén leyendo la palabra de Dios, teniendo el temor de Dios, pidiéndole a Dios que los ayude a gobernar. Me acuerdo que hace poco estuve evangelizando un gobernante acá en Florida, muy reconocido, y fui a compartirle la palabra ahí en el centro, que lo encontré, y me dijo, hoy de mañana leí el Salmo 55, no me olvido nunca más, el Salmo 55 leí, hoy de mañana, dice, el favor de Dios contra nuestros enemigos. Y sí, hay muchos enemigos que se levantan contra los hombres de este tiempo, y bueno, pero qué bueno es que el gobernante busque el favor de Dios cuando hay temores, cuando hay enemigos, cuando hay crisis económicas, cuando hay enfermedades, cuando hay peste, que pida la bendición sobre la nación. Yo le pido a Dios que se levanten gobernantes, no tienen por qué ser religiosos, que sean hombres creyentes, que conozcan a Dios, que teman a Dios en el buen sentido de la palabra, no que le tengan miedo a Dios, que teman a Dios y que bendigan a la nación, que bendigan al pueblo, que oren por la nación, porque sin duda que esa bendición va a caer sobre toda la nación. El poder de Dios se va a manifestar a través de ese gobernante, de ese hombre, de esa mujer. Y nosotros vemos nuestra casa. Vemos nuestra casa, ¿está bendecida o está maldecida? ¿Estamos bien o estamos mal? Si estamos bien, nosotros hacemos nuestra parte. Pero lo fundamental es que la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, para que entonces de esa manera el gobierno sea una bendición para la nación. Sabes que la historia cuenta que, uno de los padres de Estados Unidos, George Washington, dijo en cierta ocasión, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. George Washington dijo, es imposible gobernar rectamente al mundo si no está Dios con uno y si no le damos importancia a la palabra de Dios. E Isaías también dice en Isaías capítulo 1 versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Dios. Y quiera Dios, como decía el pastor recién, las autoridades comiencen a clamar
y a buscar la ayuda de Dios. Y también a poner oídos y atención a lo que la Biblia dice. La Biblia no es antigua, la Biblia no es moderna, la Biblia es eterna. La Biblia es eterna. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Así que a las autoridades, qué lindo sería que comiencen a escuchar la palabra de Dios. Muy bien, y como el tiempo se nos ha ido, lamentablemente, nos quedó mucho tema, podemos retomar en otra oportunidad y seguir hablando de este tema, pero queremos orar por nuestras autoridades. Primero, desde acá del corazón del barrio San Fernando, queremos saludar a la que es actualmente nuestra intendenta acá en Florida, Andrea Bunman, y todo su equipo que está trabajando de gobierno para el bienestar y para el progreso de nuestra ciudad. Y oramos por ella también para que pueda continuar, ¿verdad?, en esta dirección sabia que va justamente en nuestro departamento. Le damos gracias a Dios que Dios nos ha librado. Y también a nuestro presidente, el doctor Luis Lacalle Pou, también lo saludamos desde acá. Dios quiera que llegue este video. Queremos decirle, voy a hablar como ciudadano, que estamos contentos y felices por la dirección sabia que usted ha tenido de parte de Dios en llevar adelante esta pandemia y el timón de nuestro país. Ahora le hablo como pastor. Deseo y anhelo que Dios lo bendiga ricamente a usted, su esposa, sus hijos, y que usted conozca, ya lo debe conocer si al Dios de la Biblia, pero que usted pueda pedir la bendición sobre nuestra nación y sobre nuestro país. Felicitaciones a todo el pueblo uruguayo que unido estamos luchando para que Dios bendiga nuestra nación. Y si queremos bendición sobre nuestra nación, oremos por nuestro gobernante, por nuestro presidente, por las autoridades, oremos por las familias, oremos para que nuestra nación sea bendecida. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y oramos en esta noche para que tú toques el corazón de aquellos que han recibido tu palabra, en especial todos los que están en autoridad. Señor, toca sus corazones, que tu amor les alcance, que tu palabra les toque. Señor, que el mensaje tuyo les llegue a lo profundo de sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias porque sabemos que tú lo harás, Señor. Tú lo harás como lo has prometido en tu palabra. Y la Biblia dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Los esperamos a los justos, a los que gobiernan justamente, la luz de Dios estará sobre ellos también. Dios les bendiga. Amén, que Dios les bendiga a todos y bueno, será hasta la próxima.